Hola a todos, muy buenos días. Nos encontramos en el Museo Imperial War Museum, uno de los museos más importantes de aquí de Londres. Este es un museo de la Segunda Guerra Mundial. Es uno de los más importantes de aquí de Europa y también de los museos de Londres. En este museo van a encontrar mucha información, muchas cosas de lo que sucedieron durante la Segunda Guerra Mundial. Como pueden ver en la entrada están estos grandes cañones y quiero invitar a todos a que se suscriban. También quiero decirles que este museo es totalmente gratuito, así como la mayoría de los museos en Londres. Así que no ocupas reservación, no ocupas nada, solo venir y disfrutar de este gran museo. Esta es la primera vista que uno tiene cuando uno llega aquí. Miren lo enorme de este tanque. Seré un poco discreto porque me han dicho que no puedo grabar aquí adentro, que solamente se pueden tomar fotografías, pero seré lo más discreto para poderles mostrar todo aquí en este museo. En esta primera planta van a encontrar todo lo que hay de la Primera Guerra Mundial. Hay muchas cosas interesantes, así como están viendo, cosas muy antiguas. En cada parte donde se encuentran los objetos pueden encontrar información para que ustedes puedan enterarse de para qué se usaron todos esos artefactos. En la entrada, cuando ustedes lleguen al museo, ustedes pueden preguntar por un traductor. Ahí les ofrecen traductores para que si ustedes no saben inglés o no pueden leer en inglés, los traductores les van a irnos diciendo todos los datos sobre las armas, sobre todos los equipos que se usaron. Hay muchas cosas. Este es el primer piso. Todo el primer piso está dedicado hacia lo que sucedió durante la Primera Guerra Mundial. Y amigos, este lugar que viene no se lo pueden perder. Básicamente esta es una trinchera. Cuando tú pases por aquí vas a sentir lo que sintieron los soldados cuando estaban dentro de estas trincheras. Vas a ver tipo sombras tras de ti, vas a sentir ruidos, vas a ver cómo los soldados se comunicaban y se decían cosas para protegerse. Esto que les estoy mostrando ahora, esto ya es la segunda planta y aquí van a encontrar todo lo de la Segunda Guerra Mundial. Tanto trajes de los soldados como armamento, instrumentos que se usaron como para hacer comida. Como pueden ver hay muchas bombas, hay muchos artefactos que quedaron totalmente destruidos y ahí los tienen en el museo. Como pueden ver está ese pedazo de un avión que fue destruido. Ahí tienen también bombas súper grandes que básicamente abarcan desde el piso de abajo hasta la planta de arriba. Hay coches también muy antiguos, motocicletas que se usaron durante la Segunda Guerra Mundial. Muchos de los autos de los alemanes que estuvieron usando, aviones destruidos como pueden ver. También se encuentran tanques de guerra. Esos tanques son enormes. Cuando en la foto no se alcanza a percibir muy bien, pero cuando ustedes estén ahí van a darse cuenta de lo inmenso que eran esos tanques. Por último les voy a mostrar cómo es que se ve todo el museo en la parte de adentro, y en la parte de abajo se encuentra una cafetería. Este video quiero dedicárselo a toda la gente que quiere empezar en este mundo de los videos de YouTube. Quiero que sepan que no hace falta tener mucho dinero o mucho equipo para empezar. Si tú quieres empezar a grabar videos y solamente cuentas con un teléfono, no hay ningún problema mientras sea un teléfono que pueda grabar videos de calidad. Aquí es muy raro que salga el sol, así que si tienen pensado venir a vivir a Londres, tienen que tener en cuenta que el clima aquí no es de lo mejor. Aquí llueve mucho, la mayoría del tiempo está nublado, así que en realidad a mí eso no me afecta mucho porque yo ya tengo 6 años aquí, yo ya me acostumbré. Pero para la gente que es nueva, que viene a esta ciudad, el clima puede ser un factor que pueda perjudicarlos emocionalmente, porque aunque no llueva, siempre está nublado todo el día, no se ve mucho el sol. Y eso puede deprimir a mucha gente o puede cambiar tu ánimo también. Así que si estás pensando mudarte a Londres, tienes que tener en cuenta que aquí el clima es muy diferente. La mayor parte del año
hace frío, está nublado. Ahora mismo nos encontramos a mediados de julio y hoy está haciendo un poco de frío. Como pueden ver, miren, traigo una chamarra de cuero y pues el clima no es de lo mejor.